La ruta interior. Temporada 2. Más allá de la mente. Esta temporada toma como eje el poder de la hora de Eckhart Tolle, dialogando con el camino del artista de Julia Cameron y la aceptación radical de Tara Brach. Episodio 1. Usted no es su mente. Te saludo donde quiera que te encuentres. Feliz 2026. Al parecer, este año es un año de transformaciones muy profundas, donde estamos dejando al personaje que habíamos sido hasta ahora. Y yo no soy la excepción, al contrario. Entonces, esta segunda temporada que estoy iniciando de la ruta interior se llama Más allá de la mente. Y para esta segunda temporada escogí 3 obras para estudiar, discernir y reflexionar, pero tomando como base, como columna principal, el poder del ahora de Eckhart Tolle y apoyándome un poco en otras 2 obras que también estoy estudiando, que es El camino del artista de Julia Cameron y La aceptación radical de Tara Brach. ¿Y por qué escogí estas obras? ¿Y por qué más allá de la mente? Ahora te lo voy a explicar. Conforme dio inicio este año 2026 y los días y semanas han ido pasando, porque hoy que estoy grabando este episodio es 6 de febrero de 2026. Conforme han ido pasando las primeras semanas de este enero, de este año 2026, de pronto yo me he sentido mejor. Como que la energía está volviendo a mí. Como si la pila, haz de cuenta, como si la pila del celular se estuviera otra vez cargando. Como si, así como cuando conectamos la pila a la energía y se empieza a cargar, así es como yo me empiezo a sentir. Como que me estoy empezando a cargar otra vez de mi energía, no de otra, de mi propia energía, porque la reconozco. Y eso ha hecho que empiece a sentir seguridad nuevamente y fuerza interior. Y con todo ello está surgiendo poco a poco, las ganas que se me habían ido hace más de un año, a finales de 2024, y sin las cuales, sin las ganas no se puede hacer nada. Yo nunca había vivido eso, pero las ganas están otra vez regresando. Y entonces esto hace que yo empiece a sentir una fuerza interna de confianza en mí misma. Sé que soy mi propio sostén, que siempre lo he sido, pero ahora lo sé desde algo muy profundo dentro de mí. Y empiezo a sentir que es tiempo de volverme a accionar, de volver a reiniciarme en la vida, porque sé que viene una segunda parte de mi vida, porque la primera ya terminó.
Es decir, el personaje que fui hasta 2024 ya terminó. No sin resistencia, no sin resistencia, pero sé que esa vida ya no va. Pero antes de accionarme y antes de saber hacia dónde voy, sé que hay que seguir observando. Y a pesar de que sé que gran parte de la negatividad que había en esta persona, que son parte del personaje que se está yendo, gran parte de esa negatividad que es la sombra, ya se ha ido, pero todavía hay mucho ego por observar. Entonces, en la serie de Dejar Ir, abordamos al ego, pero desde la parte emocional. Y fíjate, suena hasta milagroso, porque yo lo leía mientras narraba Dejar Ir. Es verdad que los pensamientos asociados a las emociones que he dejado ir, esos pensamientos también se han ido. Sin embargo, hay mucho ego todavía que lo observo, y lo observo a veces en las respuestas que doy a otras personas. Todavía a veces surge la defensiva, la inseguridad, el orgullo. Todavía de repente surge la carencia. Entonces, en paralelo a que yo empiezo a sentir hacia dónde se puede estar encaminando mi vida, decidí continuar observando el ego, pero ahora desde la mente, porque lo emocional ya lo trabajamos o ya lo trabajé. Ahora desde la mente. Y esta es la razón principal por la que escogí este libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora. Y como ya lo he mencionado yo en otros episodios de la serie de Dejar Ir, El poder de la hora lo narré también el año pasado, en 2025, 2 veces. Y lo hice 2 veces porque la primera narración no me gustó. Para esta temporada, y respetando los derechos de autor, no dejaré las narraciones de los capítulos. Más bien, lo que haré será una reflexión capítulo por capítulo de mí misma. Entonces esto me obliga a volver a estudiar la obra. Y de esta manera yo sé que es una oportunidad nuevamente es una oportunidad de integración dentro de mí. ¿Y qué voy a integrar dentro de mí? Voy a integrar la presencia, que verdaderamente se siente, de verdad, que verdaderamente se siente la presencia cuando estudias y lees a Eckhart Tolle. Porque Tolle, a través de sus palabras, nos está hablando más allá de la mente, como si estuviera atrás de la mente, como si estuviera tras bambalinas de su mente, de tu mente, de mi mente, y más allá de la mente. Lo que hay es presencia.
presencia. Entonces, mientras narraba, otra vez solamente para mí, el primer capítulo de Usted no es su mente, encontré una respuesta. Y es que, como parte de conocer hacia dónde va mi vida, hacia dónde va mi nuevo camino, en total incertidumbre, como parte de eso estoy tomando una mentoría. Y vi 2 películas que forman parte del programa de la mentoría. Y estas películas tienen la intención de reflejar en el espectador, en este caso en mí, el propósito de la vida, que escanees dentro de ti y observes y quizá logres definir cuál es el propósito de esta vida. Entonces esas películas fueron El discurso del rey y otra película de Disney que se llama Soul, que en otro momento las había visto. Y en ambas películas yo me vi reflejada, porque a pesar del colapso que viví, y a pesar de haber salido ya de ahí, porque sí siento que ya salí de ahí, dejar ir me ayudó muchísimo. Ya salí de ahí. Y entonces con esta nueva energía, que no es nueva, porque es mi energía, los anhelos regresaron también. Y en esos anhelos, que ahorita te cuento cuáles son esos anhelos, yo empiezo a vislumbrar que el propósito de mi vida es materializar de lo abstracto a lo concreto. ¿Y qué es lo que en este caso yo materializo? Pues por un lado son los libros de alta sabiduría que narro. Por otro lado está el management, en el que me desarrollé con el personaje, que es la administración de proyectos. Y otra cosa que es la escultura. Porque yo soy una artista, pero nunca me he reconocido como tal. Entonces, estos sueños y anhelos que llegan son los mismos de siempre, no son nuevos. No son nuevos, son los mismos de siempre. Y uno de ellos es volver a dirigir proyectos, aunque si soy sincera, sentí unas ganas inmensas de volver a dirigir proyectos, de incorporarme nuevamente al mundo corporativo, porque me gusta, realmente me gusta dirigir proyectos, y más en el ámbito en el que me he desarrollado, que es la arquitectura y la construcción. Una idea que se tiene hasta verla construida. Eso es muy bonito. Y alrededor de ello hay un sinfín de cosas por resolver, mucho ingenio, mucho ver soluciones donde nadie las ve. Eso me gusta bastante. Sin embargo, ya que han pasado unas semanas, empiezo a observar también que quizá es el personaje que quiere resucitar. Ahora que me volví a sentir con fuerzas y con energía,
como que el ego dijo, busquemos la salida fácil, lo que ya conocemos, volvamos a la administración de proyectos. Y ahí me moví un rato y luego llegó cansancio. Volvieron a llegar las viejas emociones de frustración y un poco de depresión. Entonces ya no tengo muy claro si ese puede ser el camino nuevamente para mí. Pero bueno, la idea de materializar en la administración de proyectos y estando dentro de la materialización es muy bonita. Y otra cosa, otro anhelo fuerte, 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 fuerte es dedicarme completamente a la escultura. Porque la escultura para mí hasta hoy ha sido más un hobby. Y soy autodidacta, así que he aprendido sola. Y mi anhelo es fundirme con cada pieza que haga. Porque a mí me fascina modelar. Ver cómo las formas salen de mis manos. Allí sale la paciencia. Y que cada obra que yo haga sea una extensión de mí. Y que ese arte a mí me traiga abundancia material y espiritual. Ese es uno de mis grandes sueños y anhelos. Y el tercero, porque el tercero es nuevo. No tan nuevo porque ya tengo varios años practicándolo, y es narrar. Narrar obras que tocan lo esencial, como tú sabes que son las obras que yo narro. Porque cuando narro, algo en mí toca lo divino. Y esa es la razón por la que tengo este podcast, para narrar obras trascendentales que lleguen a los oídos que están ávidos de escuchar cosas diferentes y profundas, que los ayuden a conocerse mejor, a indagar un poco más en lo que somos. Y porque he de decir también que esto de la narración es algo que surgió hace poco tiempo, en plena pandemia. Fue precisamente en 2021. Y lo empecé a hacer porque a mí me hubiera gustado mucho escuchar en audio ya en esos años las obras que yo narro. A mí me hubiera gustado escuchar esas obras en audio, pero no estaban por ningún lado. Y si las había, por ahí hay algunas, estaban con voces tremendamente robotizadas de esos años. Hoy sé que hay mejores voces de inteligencia artificial, pero aún que hay mejores voces en la inteligencia artificial, siguen sin alma. Yo lo puedo detectar. Así que en ese año 2021 me dije, pues si no están, yo las voy a narrar. Y sé que empecé bastante amateur. Me compré un micrófono, me compré los audífonos, empecé a tomar unos cursitos en YouTube de cómo editar, cómo grabar, y así con eso empecé a narrar. Y grabé muchísimo. Obras muy complejas, pero las narré. Y hoy en día sé que son grabaciones burdas, pero a pesar de eso yo seguí narrando. Y a pesar de lo que ya estaba sucediendo con mi vida en esos años, yo seguí narrando.
Y no fue hasta el año pasado, 2025, en que en medio del desierto espiritual que me tocó vivir, es que puse atención o tuve el tiempo de poner atención a las técnicas de narración. Y tomé algunos cursos el año pasado, así que de 2025 para acá, de un año para acá, mi voz suena diferente. Cada palabra que sale cuando yo narro, busco que salga dentro de mí. Busco que salga desde dentro de mí. Busco sentirla dentro de mí. Y eso me ha gustado mucho. Y entonces descubrí que tengo un nuevo talento. Y dentro de ese sueño es que este podcast crezca y llegue a millones y millones de gente, de personas. Esos son mis anhelos. Pero cada vez que aparecen, y esta vez no fue la excepción, cada vez que aparecen, una parte de mí se entusiasma tremendamente. Hay una parte de mí que se entusiasma y dice, ahora sí, ahora sí. Pero sin embargo, otra duda. Hay otra que duda y entonces surge la pregunta, ¿de dónde viene la duda? ¿Por qué de pronto siento que puedo lograr grandes cosas y al mismo tiempo me achico y me entra la apatía? Y esa respuesta apareció en este primer capítulo de Eckhart Tolle, del poder de la hora, de Usted no es su mente. Apareció así. El ego quiere que las cosas permanezcan igual. Y entonces ahí entendí dónde está mi sabotaje. El ego, este mío, aunque ya bastante debilitado, sigue hablando, sigue expresándome, sigue expresándose y sigue achicándome. Entonces, no es intuición, no es prudencia la que me hace detenerme, ¿no? Entonces es el ego, es la voz interna que habla y habla, aunque cada vez menos, pero sigue expresándose. Y se ha expresado toda la vida, haciéndome dudar de mí, cuestionando mi autosuficiencia, mi seguridad, mi apariencia física, mi valentía, y que se expresa en frases como esta. Mira qué torpe eres. Qué idiota eres, ¿cómo no te das cuenta? ¿Quién se va a fijar en ti? Si tú estás fea, estás feo. ¿Que no te das cuenta? Tú no vales. O cosas por el estilo. Entonces, quien se está asomando en mí es esto. Es esa parte de mí que siempre ha dudado cuando los anhelos regresan. Esa voz interna que dice, no exageres, no te creas tanto. Eso no es realista. Y dice Julia Cameron en El camino del artista, lo voy a leer textual, somos víctimas de nuestro propio yo perfeccionista, de un crítico interiorizado, eterno y canalla, el censor,
así lo llama ella, que se aloja en la parte izquierda de nuestro cerebro y no para de lanzar un constante ataque de puntualizaciones que aparecen disfrazadas de verdades. El sensor nos dice cosas tan maravillosas como estas. ¿A eso le llamas escribir? Parece una broma. Si tú ni siquiera sabes puntuar, y si no lo has conseguido hasta ahora, no lo lograrás jamás. Ni siquiera sabes escribir sin faltas de ortografía. ¿De dónde te has sacado tú que eres creador? Y así, una y otra vez. Antes, esa voz ganaba y yo abandonaba mis sueños. Los llamaba fantasías, anhelos, utopías, cosas para alguien más. Y entonces esos anhelos se desvanecían como humo. Y yo me quedaba triste y frustrada. Porque ¿qué es un anhelo? Que no es lo mismo que deseo. Es algo que tú sabes que eres o que quieres profundamente, en donde sabes que si te enfocas y logras eso, que si te enfocas hacia allá, logras ver y sentir que eso a lo que tú quieres como anhelo, que eso que tú ves como un anhelo, incluso el camino que lleva al anhelo, viene de algo de muy profundo dentro de ti. Porque tú lo sabes y lo intuyes. Y sabes también que si vas por ahí, eso te traerá verdadera realización, congruencia, felicidad, paz y disfrute de la vida, pasión y abundancia, porque logras ver y saber que ahí está la pasión. Eso que haces sin que te paguen. Y mira que yo hago esto. Tengo 4 años y medio, casi 5, haciendo este podcast, sin que me paguen. Aunque ya lo moneticé, vamos a ver qué pasa. Entonces hoy estoy atenta. Hoy esa voz sigue apareciendo, pero la estoy viendo. Y eso cambia todo. Estoy aprendiendo a ver cómo el ego se asoma. Empiezo a ver cada vez más fuerte al enemigo de mí misma, lo que siempre me ha saboteado y que de hecho es el responsable de muchas de las acciones y decisiones tomadas. Puedo ver al personaje infantil que todavía me habita. Como escuchaba decir a alguien en YouTube hace unas semanas, que en estos tiempos que estamos viviendo, y dije, uy, eso es lo que yo estoy viviendo. Ella dice que en estos tiempos que estamos viviendo, estamos pasando de una espiritualidad infantil a una espiritualidad adulta. ¿Y qué es la espiritualidad infantil? Es prácticamente toda nuestra vida en donde hemos dejado que el niño herido de nuestra infancia dirija la vida del adulto. Estamos pasando a una espiritualidad madura, en donde el ser, el personaje
que antes, el personaje que antes estaba en simbiosis con el niño herido, de donde surge el ego, se empieza a separar, así, a separar, y lo empieza a observar. Empieza a haber una separación y una observación. Entonces, es tiempo que el adulto, ese que se empieza a separar y empieza a observar, tome responsabilidad de su vida y le quite la carga a esa parte vulnerable. Y no solo quitarle la carga, es sanar y dejar ir a ese pequeño yo que lleva toda la vida dirigiéndote y dirigiéndome, y que se expresa a través de pensamientos y emociones normalmente negativas. Por eso es este proyecto, la ruta interior, porque la ruta interior no es solo contenido, no es solo venir a hablar por hablar, aunque sí, hablar y narrar son parte de mí, porque yo soy Géminis. Y además tengo una alta carga de planetas en Géminis y la casa 3, que es la comunicación. Y al parecer ya me había tardado en hablar. Pero si voy a hablar, ¿de qué voy a hablar? No será de superficialidades, será de las profundidades en las que toda la vida he estado. Es por eso esta segunda temporada de la ruta interior. Porque después de narrar en 2025 La voz del silencio, El héroe de las 1000 caras, Dejar ir, Yo soy eso, La libertad primera y última, y sobre todo, después del enorme trabajo de transformación que he venido haciendo con la serie Dejar ir, pude salir de la apatía y llegué a un estado neutro, donde en este estado neutro no hay felicidad, pero deja de haber oscuridad. ¿Y qué es la oscuridad? Es la sombra. Precisamente esa parte de mí que fue herida en la infancia y que se creó defensas para sobrevivir. Eso es el ego. Y el pasaje de la apatía al estado neutro, ese pasaje fue mi desierto espiritual, que duró más de un año. Y mientras yo estaba ahí no había ganas. Ahí no había ganas. Ahí me di cuenta que sin ganas, aunque tengas la necesidad, no se puede hacer nada. Entonces ahí tampoco había sueños, ni deseos, nada de eso. Había solo apatía y una profunda vergüenza. Me daba una profunda pena reconocer que había sido utilizada y timada, robada y defraudada y traicionada. Primero, por alguien a quien yo quise muchísimo, y luego por muchos más, consecuencia del primero. Todos esos me habían visto la cara, como se dice en México.
Y ahí, en ese 2025, en ese profundo desierto donde no hay nada, ahí solo narraba. Narraba las obras que ya mencioné. Y no había energía para nada más. Y narraba esas obras porque yo estaba tratando de entender qué me estaba pasando. Por eso narraba. Y aún así, a pesar de todo eso, algo dentro de mí decía, todo está bien, todo está bien. Y por primera vez hice caso a ese todo está bien, porque me quedé conmigo. Me quedé conmigo, con mis sombras, con mi oscuridad, con el miedo al futuro, con la carencia, con la mente diciéndome todos los días de qué vas a vivir, cómo llegaste hasta aquí, cómo es que fallaste tanto. Y lo único que podía hacer era narrar y caminar. Y como dice la canción, una canción acá en México, aunque suene chusco, toda mi vida profesional y personal se había derrumbado. Dentro y fuera de mí, todo se derrumbó. Y entre tanta caminata y tanta reflexión, con el tiempo yo entendí algo esencial. Entendí que la iluminación no es llegar a un estado perfecto. No es luz permanente ni felicidad constante. ¿Qué es? Es darse cuenta. Es que te caigan los 20, que te caigan como rayitos de luz una claridad. Una claridad que ilumina tu sombra. Es ir retirando velos y velos, los velos de la ilusión. De Madame Blavatsky. Y mientras se van quitando los velos de la ilusión, vas asumiendo responsabilidad. Porque si me traicionaron, yo soy la responsable, nadie más. Porque dentro de todo ese discernimiento yo me daba cuenta y me daba cuenta en el momento en que las cosas sucedían que me costaba mucho poner límites. Desde dónde en mi vida yo dejé de poner límites que fueron la causa del colapso. Y aquí entra el corazón de este episodio de Eckhart Tolle, cuando Tolle dice, usted no es su mente. Y no está hablando de algo abstracto, está hablando de esa voz interna que comenta todo, juzga todo, recuerda el pasado y anticipa el futuro. Porque la mente no es inteligencia pura. La mente es pensamiento condicionado. Es una acumulación de recuerdos, de creencias, de miedos, historias sobre quién crees que eres. Y lo más importante, la mente siempre habla en primera persona y dice, yo no soy suficiente, yo ya fallé, yo soy tonto, o yo debería estar mejor, yo no debería desear eso, yo no me puedo equivocar.
Y como habla en primera persona, te lo crees. Te lo crees. Y durante años yo creí que yo era esa voz. Incluso agarré la frase de Descartes diciendo, pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Porque si no pienso, entonces no existo. Entonces creí que yo era la insegura, la que dudaba, la que se sentía pequeña, que yo era esa que se sentía pequeñita, la que no podía afirmarse, la que en algún tiempo dejó de hablar, hasta que pasó algo decisivo. Porque lo empecé a observar desde 2024, no precisamente en 2025. Porque a pesar de lo que ya se venía cayendo en mí durante años y años pasados, yo solamente pedía luz y discernimiento para entender. Entonces, desde 2024 yo empecé a observar. Me di cuenta que yo podía observar a esa voz. Y aquí viene la clave. Escúchala despacio. Si tú estás aquí, observando esto que está acá, observando la mente, observando los pensamientos, si este que está acá puede observar esto que está aquí, no puede ser esto que estás observando. Si tú estás acá y estás observando esto, no puede ser esto que está observando. No puede ser esto que estás observando. Si yo escucho ese pensamiento, ¿quién lo escucha? Si hay una voz en mi cabeza que me dice, no te creas tanto, ¿quién se da cuenta de esa voz? Ese que se da cuenta no es la mente. Y ahí empieza la ruptura, porque te empiezas a disociar. La mente es una herramienta. Sirve para organizar, sirve para planear, sirve para resolver problemas, crear proyectos, hacer ingenierías, escribir, esculpir. El problema no es tener mente. El problema es que vivimos poseídos por esa mente. Como dice Eckhart Tolle, no usamos la mente. Ella nos usa a nosotros. La mente crea un yo ficticio, un personaje. Y ese personaje es el que se compara. Se defiende, se siente atacado, se siente inferior o se siente superior. Ese personaje es el ego. Y el ego necesita ruido constante. Porque si hay silencio, desaparece. Por eso el poder del ahora. Porque en el ahora el ego no existe. El ego existe en el pasado y existe en el futuro. En el momento presente no existe. Y eso le da bastante miedo. Por eso, cuando por unos segundos no piensas, cuando simplemente estás, hay paz.
Y no es porque la vida esté resuelta de alguna manera, sino porque no hay mente interpretando ese momento. Entonces, ¿quién eres tú? No eres la voz. No eres el pensamiento. No eres la emoción que aparece en el cuerpo. Tú eres el que observa de aquí para allá. Tú eres el que observa, el que se da cuenta, el que está presente. Y eso es lo que Eckhart Tolle llama la presencia. Eso es lo que en otras tradiciones llaman el ser, el testigo, el alma. Y no es algo que tengas que creer o crear. No es algo eso, no es algo que tengas que crear, porque ya está ahí, siempre ha estado ahí. Entonces, lo revolucionario de este capítulo del poder de la hora, usted no es la mente, no es filosófico, es práctico. Porque en el momento en que ves el pensamiento y dices internamente, ah, eso es la mente, en ese instante ya no estás identificado, estás observando. La mente sigue hablando, pero ya no manda. Por eso esta segunda temporada, porque ahora quiero observar a la mente, no para pelear con ella, no para callarla a la fuerza, sino para dejar de creerle e integrarla en el ser. La serie de Harir fue el desmantelamiento emocional del ego. Ahora vamos a la raíz, a la mente del ego, porque el ego está compuesto de mente y emociones. Y en paralelo a esta serie, voy a hacer otra serie u otra temporada que se llama El Camino del Artista, basado en la obra de Julia Cameron. ¿Sabes por qué? Porque no basta con despertar, hay que vivir despiertos. ¿Y cómo vivimos despiertos? Creando, manifestando, encarnando. La ruta interior ya no va solo de ir hacia adentro. Ahora es inhalar, exhalar, interior y mundo. Este episodio no es una enseñanza, es una invitación a observar. Porque mientras sigo escuchando este capítulo, me doy cuenta de algo más. Lo nuevo que surge dentro de mí no viene del esfuerzo mental, viene de ese reino de inteligencia que existe más allá de la mente. Y desde ahí, desde aquí, empieza a emerger una certeza silenciosa.
todo está bien. Antes de cerrar este episodio, quiero dejarte con una práctica sencilla. No es para dejar la mente en blanco, es para verla. Es una meditación pequeñita. Aquí te la dejo. Meditación. Ver la mente. Siéntate de una manera en la que puedas estar atento. Columna erguida, pero sin rigidez. Permite que el cuerpo esté estable y al mismo tiempo relajado. Cierra suavemente los ojos y deja que las manos descansen como les resulte natural. Y lleva tu atención a tu cuerpo. Recórrelo por dentro. Obsérvalo. Y allí, donde notes tensión, algún malestar, alguna incomodidad, no la fuerces a irse. Solo date cuenta. Y suaviza lo que se pueda suavizar. Ahora, lleva tu atención a la respiración. No tienes que cambiarla. No hay una forma correcta de respirar. Observa simplemente cómo entra el aire y cómo sale. Tal vez notes la respiración en la nariz, el aire frío en la nariz o el aire caliente. O notes la respiración en el pecho, cómo se levanta tu pecho, cómo se infla, o el abdomen. Elige un punto y deja que ese punto sea tu ancla. Y ahora observa algo importante. La mente va a aparecer. Pensamientos,
comentarios, recuerdos, planes, juicios, tareas, pendientes, personas que quizás aparecen en tu mente. No intentes quitarlos. No luches con ellos. Cuando notes que estás pensando, haz algo muy simple. Date cuenta. Puedes decir internamente con amabilidad: el pensamiento. Y vuelve a la respiración. Vuelve a observar cómo entra y sale el aire en tu cuerpo. Inhalar, exhalar. No importa cuántas veces la mente se vaya de la respiración. Enfoca la mente en la respiración. Cada vez que te das cuenta, ya no estás atrapado en la mente. Ya no estás atrapado en ella. Si aparece una emoción, incomodidad, tristeza, miedo, impaciencia, obsérvala también, sin juzgar, solo obsérvala. ¿Dónde se siente en el cuerpo? ¿Tiene forma? ¿Se mueve? ¿Cambia? No la analices. No la juzgues. No la racionalices. Solo obsérvala. Y si en algún momento todo se vuelve confuso, vuelve a la respiración. La respiración es tu campamento base. Permanece aquí unos instantes, respirando, observando. Y date cuenta de algo sutil. Hay pensamientos, pero tú los estás viendo.
hay sensaciones, pero tú las estás percibiendo. Ese que se da cuenta, ese que observa, no es la mente. Quédate un momento ahí. Cuando estés listo, abre los ojos. Esto no es algo que se logra una vez. Es algo que se recuerda una y otra vez.